declaramos en esta asamblea hijo meritísimo a un salvadoreño o a una salvadoreña, esta asamblea se dignifica y esta asamblea se compromete a seguir el ejemplo de los que declaramos hijos meritísimos. No es sencillamente un protocolo, es un compromiso. Monseñor Romero nos está enseñando que el Dios de la Biblia, el Dios en el que creemos, no actúa con prepotencia, no actúa en el poder del dinero, no actúa en el poder de la arrogancia, sino sencillamente con el poder de Dios. Una de las características de Monseñor Romero es que dio cabida en su vida, en su persona, al Espíritu de Dios. Por eso él desde pequeño ayudó a su padre en su trabajo a repartir cartas. Por eso él fue llamado, ante el ejemplo de un sacerdote, a seguir la carrera sacerdotal. Por eso él profundizó sus estudios en Roma, proponiéndose a profundizar en los conocimientos que la Iglesia daba en esos centros. Por eso él cumplió perfectamente bien su misión de sacerdote en San Miguel, en la parroquia Santo Domingo, donde era muy querido. Por eso cuando fue secretario de la conferencia episcopal aquí en El Salvador, hizo profunda amistad con el padre Rutilio Grande, que después, ante su muerte, le impactó profundamente. La sinceridad, la humildad que en la vida demostró el Monseñor Romero, lo hizo también. Yo le acompañé cuando fue a darle el abrazo a aquellas madres de Tres Calles que habían sufrido la muerte de sus hijos. En ese sentido, Monseñor Romero también se impregnó del Espíritu de Dios cuando se llenó de compasión ante aquellos campesinos que estaban en el parque durmiendo y abrió la catedral en Santiago de María para que fueran a descansar y no sufrieran la intemperie del frío. En cada acto que nosotros reconocemos de Monseñor Romero, reconocemos que fue abriendo su corazón al Espíritu de Dios, ese espíritu que proclama el profeta Isaías, que dice, ese espíritu de sabiduría y inteligencia, de valentía, ese espíritu de consejo, ese espíritu de tener temor de Dios. Él siempre estuvo amarrado a Dios, no estuvo amarrado al poder. Por eso cuando el periodista le pregunta y le dice, ¿usted no tiene miedo a que le maten? Él dice, yo estoy cumpliendo mi misión de pastor. Yo no voy a abandonar a mis ovejas. Yo no ando haciendo nada malo. Si en ese camino me encuentra la muerte, bienvenida sea la muerte. Y si muero, resucitaré en el pueblo salvadoreño. En aquella humildad, en aquel ejemplo para enfrentar los problemas graves de nuestro país. Si Monseñor Romero en este momento viviera, nos llamara a la unidad, a unirnos ante este problema, ante los problemas que tenemos, que son varios problemas, que por su acumulación se han convertido en problemas nacionales, en que tenemos que unirnos todos para resolverlo. Monseñor Romero dio cabida al Espíritu de Dios en su corazón, por eso, como Moisés, escuchó aquella voz que le dice, he oído el clamor de mi pueblo, anda a liberarlo. Él respondió a esa voz como respondió Moisés. El Espíritu de Monseñor Romero también le hizo recordar las palabras de Isaías que dice, ¿cuál es el ayuno que me agrada? No es encorvar la cabeza como junco, ni acostarse sobre sacos de ceniza. Ese ayuno no me agrada. El ayuno que me agrada es romper todo yugo de esclavitud, romper toda injusticia,
compartir el pan con el hambriento, que la gente sin techo tenga techo bajo tu casa. Ese espíritu de Monseñor Romero es el que tenemos que recoger nosotros como servidores públicos. No somos funcionarios públicos, somos servidores públicos que tenemos que estar siempre pegados al pueblo, unidos al pueblo, porque del pueblo sale la fuerza, sale el dinamismo para poder resolver los problemas con compasión, con amor verdadero, con sinceridad sobre todo. Monseñor Romero no fue hipócrita, él siempre dijo la verdad. Y ese espíritu de Dios que estaba en el corazón de Monseñor Romero lo hizo transformarse. Él era una persona tímida, una persona humilde, pero cuando estaba en la cátedra, cuando estaba en el púlpito, se transformaba. Era la voz de Dios que teníamos que escuchar en este pueblo. Y por eso los que se sentían ofendidos con esa palabra decidieron matarle. Siguió el ejemplo de Jesús, el Maestro, que denunció claramente la hipocresía de los fariseos de aquel tiempo, que creían que en la legalidad estaba el servicio de Dios. Y les decía: ustedes le ponen grandes cargas a la gente y no la mueven ni ustedes ni con un dedo. Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello, porque a veces combatimos el pecado personal, pero nos tragamos el pecado social. Que esta nominación de Monseñor Romero sea un llamamiento para nosotros, sobre todo los que tenemos algo de poder, los que tenemos algo de función, ponerla al servicio de la gente más humilde y ponerla con conciencia, de tal manera que no sea simplemente un protocolo el de nominar a Monseñor Romero como hijo meritísimo, sino que sea el ejemplo a seguir en la medida de que el poder, el dinero no es lo que vale, la fuerza no es lo que vale, sino lo que vale es seguir los lineamientos que el Espíritu de Dios nos llama en nuestros corazones. Compañeros y compañeras diputados, felicidades. Ojalá el ejemplo de Monseñor Romero, que es el ejemplo que ha puesto el Papa Francisco para toda la humanidad. El declarar beato, declarar santo a alguien por parte de la Iglesia no es una cosa sencilla. Es ponerlo el ejemplo de toda la humanidad. A Monseñor Romero, antes de proclamarlo como beato, como mártir, ha habido un estudio minucioso de todas sus homilías y no encontraron nada que estuviera en contra de la doctrina de la Iglesia. Enviaron aquí, el Vaticano envió muchos delegados a hablar con los de izquierda, de derecha, con ricos y pobres, con religiosos y no religiosos, con católicos, no católicos, y no encontraron ninguna persona, ninguna conducta que fuera inadecuada. Por eso lo proclaman santo. Y por eso nos sentimos alegres, felices, y reconocemos que nuestro país ha sido bendecido, como dijo el padre Yacuría. Con Monseñor Romero Dios pasó por el país. Monseñor Romero vivió en una época en que muchos corazones también, jóvenes estudiantes, dieron cabida en su corazón, exponiendo su vida, dejando sus estudios, se dedicaron a orientar a la gente campesina, a la gente humilde, para que pudiera defender sus propios derechos. Felicidades, hermanos diputados y diputadas. Ojalá sigamos el ejemplo del Santo de América, Monseñor Romero, San Romero de América. Gracias.